Amigos, estamos en presencia del fiscal de la Nación, el doctor José Peláez Bardales. Le agradecemos a él por haber venido hasta nuestros estudios aquí para nuestro programa. Y aprovechamos para hacerle algunas preguntas sobre temas que han aparecido en las últimas horas. Doctor, señor fiscal de la Nación, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Peláez, hoy día el fiscal Cubas ha advertido que es delito presentar como líderes políticos a cabecillas terroristas. ¿Qué significa esto? Que si nosotros en una entrevista presentamos al señor Crespo como líder del movimiento Movadef, ¿nos vamos presos? ¿Sí? Bueno, primero habría que determinar que estos líderes están haciendo apología o están incursos en actividades vinculadas al terrorismo. Entonces, esto después habría que analizar muy detenidamente en qué medida... ¿Pero quién hace apología? ¿El señor Crespo o el señor Fajardo cuando da una entrevista? ¿O los periodistas cuando los presentamos como cabecillas, líderes del Movadef, por ejemplo? ¿Hacemos ahí apología? Pues eso es lo que va a entender el fiscal Cuba. Advierte que es delito presentar como líderes políticos a cabecillas terroristas. ¿Es el señor Crespo un cabecilla terrorista? Bueno, de acuerdo a las investigaciones que la policía y el Ministerio Público están realizando, esa podría ser una conclusión en fecha muy próxima. Podríamos estar frente a una persona muy vinculada a actividades terroristas, haciendo apología y además defendiendo pues las actividades que costaron tanto daño al país. El ministro del Interior, y voy a volver después al otro tema, pero el ministro del Interior ha señalado que ustedes tienen pruebas más que suficientes que demostrarían los nexos entre el señor Crespo y Sendero Luminoso y de otros más. ¿Esto es cierto? ¿Tienen ustedes esas pruebas? Estamos acopiando las pruebas suficientes y necesarias conjuntamente con un equipo de la DIRCOTE, esto es con una dependencia de uno de los deltas que viene trabajando activamente en esta labor nuevamente de trabajo para descubrir las redes y las actividades que vienen desarrollando. Pero todavía personas. No las tienen. Estamos, no puedo adelantar por razones obvias en los resultados o en qué etapa nos encontramos, pero yo creo que sí tenemos bastante material que va a servir para presentarlo oportunamente. ¿Contra el señor Fajardo también? También está siendo investigado el señor Fajardo. ¿Y otras personas más? Y otras personas más, dirigentes y otros que purgaron condenas anteriormente, ¿no? Entonces volvamos al tema. Si viene a una entrevista a cualquiera de los dos y a mí o a cualquier otro colega se nos ocurre presentarlos como líderes, hecho objetivo además, porque son líderes del Movadef, eso es objetivo. Claro. ¿Por decir eso nos vamos 15 años presos? Bueno, lo que pasa es que el Movadef todavía no está declarado como un partido ilegal. ¿Ilegal? Claro. Así es. Todavía por no eso está, nos sorprende lo que claro, señala el fiscal Cubas. Claro, entonces yo creo que la presentación meramente hecha por un periodista en una entrevista no generaría no constituye delito. No, claro, no constituiría delito por parte del periodista, pero sí podría contribuir a que este señor durante la entrevista siga expresando su voluntad de apoyar las acciones. Bueno, pero el que hace apología es él, claro, no el periodista que lo presenta. Así es. ¿Por qué no se puede proscribir al Movadef? Bueno, yo creo que eso es una decisión política que la tiene que tomar ya oportunamente, seguramente en los niveles del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué no la Fiscalía acusa al Movadef? Claro, nosotros no podríamos acusar al Movadef porque este es un partido que no está inscrito además en el Jurado Nacional de Elecciones, no tiene partida de nacimiento. Lo que sí podemos hacer es, de alguna manera, aportar todo el material que tenemos ya, que incluye, lógicamente, que involucra a los dirigentes, y eso podría dar origen a que se dicte una ¿Se está demorando el gobierno en proscribir al Movadef? Porque usted lo ha dicho, es una decisión política. Claro, así es. Pero yo creo que el momento en que ya nosotros concluyamos nuestra actividad de investigación preliminar, vamos a poder solicitar que tomen esa decisión, ¿no? Eso sería bueno que conversen con el fiscal Cubas porque él está señalando algo que es preocupante. Como usted ha dicho, el Movadef existe y los líderes del Movadef existen.
Entonces, no vaya a ser que esto se tome como una persecución o una cacería de brujas mal entendida. Claro. Yo le preguntaba por si hay estas sólidas acusaciones contra el señor Crespo y contra los demás, porque, como le decía, el ministro del Interior ha dicho, la Fiscalía tiene las pruebas. ¿Cuándo las presentarán? Me parece que esto está ya en la parte final. Lógicamente que necesitamos tener los suficientes argumentos para que no sean rebatidos fácilmente y se nos pueda caer una denuncia, en este caso una denuncia, ¿no? No olvidemos que todavía aquí en Lima estamos bajo las pautas del Código de Procedimientos Penales de 1940. Entonces, a pesar de que la ley en ese sentido es más elástica, pero creemos que necesitamos presentar seriamente cargos concretos y muy fundamentados contra estos dirigentes para proceder a una denuncia, ¿no? Lo que usted nos dice es preocupante porque nos podría llevar a una conclusión. ¿Se adelantó el señor ministro del Interior? ¿Se precipitó? Yo creo que en cuanto al señor Crespo, efectivamente hubo suficiente material como para poder decir que ya podía ser inmediatamente procesado. Pero creo que la Fiscalía, dentro de la estrategia necesaria, está tratando de involucrar a una cantidad mucho mayor de dirigentes o de personas que están involucradas en este tema, ¿no? ¿El señor Crespo debería ser detenido ya? Eso lo va a terminar el juez seguramente a pedido de la Fiscalía. ¿La Fiscalía va a pedir su detención? Yo creo que sí, ¿Igual la del señor Fajardo? También podría ser, en la medida en que ya podamos sustentar suficientemente una acusación, ¿no? Perdóneme, pero ¿es el delito el pertenecer a Sendero Luminoso o hay otro delito que sería el participar de actividades terroristas? Bueno, o sea, ¿es delito el pertenecer a Sendero Luminoso claro, es en un este delito, momento? por supuesto, Sí. claro. Eso ¿Es está delito penado. pertenecer al Movadef en este momento? No, porque No. el Movadef no existe. Pero sí pertenecer en este caso a Sendero Luminoso. Sin haber cometido actos terroristas. Sin haber cometido actos La terroristas. sola pertenencia constituye Claro que delito. Sí, por supuesto, ya forma parte de la organización. Muy bien, vamos a hacer una pausa, señor fiscal de la Nación. Correcto. Y después tocaremos otros temas, porque la fiscal o la procuradora antidroga Sonia Medina ha dicho que jueces y fiscales no aplican con rigor la ley de pérdida de dominio. Y esto no permite anular patrimonios mal habidos por tráfico ilícito de drogas. Dice que hay 26 demandas sobre pérdida de dominio en casos de narcotráfico que no pueden avanzar por la culpa de la Fiscalía y del Poder Judicial. Volvemos para la respuesta del señor fiscal, lo hacemos ante ustedes, amigos oyentes, este tema del fiscal Cubas, porque dice, la nota dice, advirtió hoy domingo que presentar como líderes políticos a los cabecillos de grupos terroristas como Sendero Luminoso supone incurrir en la figura delictiva de apología del terrorismo. Si nosotros decimos que Abimael Guzmán es líder de Sendero Luminoso, ¿estamos mintiendo? No estamos mintiendo, doctor Peláez. Así es. Y no estamos cometiendo delito. Eso es un hecho real, un hecho concreto, que está debidamente sustentado con las evidencias que todo el mundo las conoce. Y no por eso hacemos apología del terrorismo, ¿no? No creo que esa la figura que ocurriría pues un periodista, ¿no? En esa Imagínese, forma como 15 años preso por decir que Abimael Guzmán es líder de Sendero Luminoso. En fin, la respuesta a la procuradora Sonia Medina. Sí. ¿Por qué ella se queja de que ustedes no aplican con rigor la ley de pérdida de dominio? Bueno, tuvimos bastantes y fundadas esperanzas de que esta ley de pérdida de dominio estuviera a cargo del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía. Pero lamentablemente la ley no le dio esa obligación, ese deber al Ministerio Público, pero los fiscales, dentro del proceso, una vez que ya están debidamente establecidos los bienes incautados a personas que están vinculadas a actividades delictivas, inmediatamente proceden a la incautación. No olvidemos que en Ica y en Lambayeque, en el caso de estas bandas de lavado de activos por diferentes, cuyos dineros son de diferente procedencia, ya sea por secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, están siendo incautados los bienes, están ya debidamente anotados y embargados, de manera que los fiscales están funcionando
ya activamente en este tipo de ¿Y por qué la actividades. queja de la Procuradora Sonia Mena? Bueno, lo que tiene que continuar aquí es ya la pérdida de dominio, que es que el bien sea inmediatamente rematado. Eso es un procedimiento que no está a cargo de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, tiene que haber un pedido, ¿no? Pero los bienes están incautados. Ahora, la pérdida de dominio ya es un proceso que continúa y que viene como consecuencia ya del proceso en sí. Doctor Peláez, ¿mantiene usted su discrepancia con la ley del negacionismo? Bueno, inicialmente yo he tenido alguna discrepancia en tanto y en cuanto yo dije que era importante que se perfeccionara la ley, o sea, la tipificación de la apología de terrorismo. Pero si es que no se quiere perfeccionar esta ley o no se ha podido hacer, yo creo que el negacionismo va a ser una figura que nos va a permitir a los fiscales aplicar. Nosotros somos aplicadores de la ley y cumplimos con lo que establecen en este caso, los dispositivos legales. De manera que si se da el negacionismo, vamos a tener como fiscales y los jueces también aplicar esta norma. Es decir, van a dejar de aplicar la apología y van a aplicar la Claro, negacionismo. lo que pasa es que la apología no ha tenido una debida aplicación a lo largo de ¿Por qué? Yo tengo entendido que no ha habido, por eso le decía que era importante perfeccionar la apología, ¿no? La norma, porque no era muy clara, se prestaba a apreciaciones quizás subjetivas y por eso no ha habido una utilización por parte de los operadores. Entonces, lo que usted me está queriendo decir es que las dos normas vigentes serían inútiles, quedarse con una sola. La apología se puede aplicar también. Lo que pasa es que no hay una tradición, no hay una trayectoria de aplicación de esta norma. Pero si esto puede ser reemplazado por una ley de negacionismo, que la he leído, yo creo que... ¿Ha leído usted la nueva versión? Claro, la nueva versión la he leído. ¿Está usted más de acuerdo con ella? Yo estoy ya mucho más de acuerdo con esa norma que va a permitir a los fiscales solicitar y aplicar esta figura delictiva para sancionar la actividad que vienen desarrollando estos grupos de fachada, ¿no? Sin embargo, ese proyecto todavía mantiene muchos temas que son motivo de debate, ¿no es cierto? Es decir, esa delgada línea con relación a la libertad de expresión, en fin. No termina de convencer ese proyecto de la Comisión de Justicia, que la verdad es que para muchos lo único que ha hecho es maquillarla, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Sí, lo que pasa es que el Estado tiene que de alguna manera buscar proteger a la ciudadanía, la seguridad pública, y si es que esta norma podría de alguna manera permitir a los jueces y a los fiscales operar con mayor eficiencia o eficacia en cuanto a pedir la sanción para estos que vienen haciendo defensa de las acciones terroristas y siguen prácticamente actuando, si bien es cierto en este momento no traen al suelo torres de alta tensión, no hacen explotar vehículos, etcétera, etcétera, pero están defendiendo hechos que se han producido, ya han sido materia de sanciones drásticas contra sus dirigentes, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que sancionarlo. Ahí es donde está precisamente la discusión del tema, ¿no? Es decir, si por pensamiento y por expresión se puede acusar a las personas. Claro, pero realmente ya vemos que el abogado, cuyo apellido usted ha mencionado, Crespo, está ahora defendiendo al camarada Artemio. Bueno, él dice, es abogado y no se le puede negar, correcto. O sea, cualquiera puede defender a un terrorista, o sea, cualquier abogado puede defender a un terrorista, a un narcotraficante, a un asesino, no por eso se le va a detener. Claro, pero ¿qué pasa? Que él ya ha hecho toda una prédica de defensa de los actos que cometieron los dirigentes de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, cuya defensa también asumió él, ¿no? ¿No tiene usted temor de que esto pueda servir para una persecución o tenga una aplicación equivocada? Pero ahí tenemos que ser ya ve, el fiscal Cubas claro. quiere meter presos a los que presenten a Abimael Guzmán como líder de Sendero Luminoso, cuando esa es la historia, pues está escrita así fueron los hechos. Claro. Entonces, decir que es el líder de Sendero Luminoso, eso no es mentir, ni tampoco es cometer un delito. Claro, y el fiscal Cubas quiere convertirlo en delito. Claro, quizás lo que él haya querido decir
Yo lamentablemente no he escuchado ni he podido leer sus declaraciones, que esto podría dar lugar a que estos líderes se presenten públicamente y sigan manifestando su inclinación, su favoritismo a estas acciones que ya cometieron sus jefes anteriormente, y que esta acción permita precisamente las entrevistas. Imagínese usted, el primero que tendría aquí preso es el ministro del Interior, porque presenta a Artemio como líder de Sendero Luminoso. Él tendría que ser el primero en irse preso. Sí, yo creo que es una exageración, ¿no? Decir eso. Simplemente es un hecho objetivo que este es un dirigente, pues, de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y estos señores que están haciendo propaganda por los actos que ya que cometieron estas bandas. Doctor Peláez, ¿cuál es su opinión con respecto a la despenalización de las relaciones sexuales con menores de 14 años o de entre 14 y 18 años? Bueno, este es un asunto ya que tiene muchos años. La ley esa creo que se dio hace 6 años aproximadamente, en un momento en que aparentemente los congresistas o los legisladores de ese entonces creyeron que había que condenar este hecho o las relaciones sexuales que pudieran tener los mayores hasta los 18 años, ¿no es cierto? Pero ya los tribunales de justicia y los fiscales también han ido aplicando a lo largo de estos años la despenalización de esta figura, o sea, ya no se aplicaba esta figura. ¿Por qué? Porque consideraron una interpretación muy interesante que hubo, era que los menores de 14 años podían contraer matrimonio con un consentimiento de los padres, y que también ya a lo largo de la historia y a lo largo de la experiencia que tenemos a nivel mundial, estos hechos cometidos entre parejas de 14 a 18 años, ya la madurez sexual era mucho mayor que en otras épocas, ¿no? Y hay lugares del país donde pues la madurez sexual alcanzan los niños a menor edad inclusive, ¿no? Entonces, condenar a estas personas era prácticamente una represión exagerada que determinaba, que obligaba a que las cárceles se llenaran de presos de parejas que estaban conviviendo. Entonces, ¿debo entender que usted está de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Sí, estoy de acuerdo con eso, porque además, como le digo, ya los tribunales han venido aplicando esa interpretación. Pero el arzobispo de Lima ha dicho que esto es un retroceso, ¿no es cierto?, que ahora los padres tendrán menos trabajo. En fin, hay quienes critican esto porque dicen que es una desprotección total, porque entonces aquí esto es como un saco en donde van a entrar violaciones, van a entrar seducciones, van a entrar todo tipo de delitos disfrazados de consentimiento. Bueno, la figura de las violaciones es claramente y muy distinta de una relación sexual consentida que puedan tener las parejas, enamorados. Lo que sí es necesario invocar aquí a los padres de familia, a los maestros, que inculquen a los hijos y a los pupilos que realmente pues tiene que haber una madurez y una sensatez en el ejercicio de esa libertad sexual. Yo creo que ahí tenemos que incidir nosotros, y esto pues, lógicamente es una actividad que le corresponde también a la Iglesia Católica, y creo que en esa medida el cardenal es el que ha invocado y un poco que ha cuestionado esta interpretación. Doctor Peláez, algunas preguntas breves. ¿Hay cargos contra Augusto Blacker Miller? ¿La Fiscalía va a intervenir? Bueno, la Fiscalía es el organismo que maneja las relaciones de extradición a nivel ¿No hay con Albania convenio de extradición? No tenemos convenio, se tiene que invocar ahí la reciprocidad. ¿Es posible? Es posible. ¿Con un gobierno que lo protege? Bueno, si es que protege el gobierno, seguramente ya no va a haber reciprocidad, ¿no? Y no va a haber expulsión de Albania, se quedará a vivir en Albania. Pero hay que tener en cuenta que el señor Blacker Miller ha estado residiendo en Estados Unidos. Así es, y se ha salido parece que ha salido ilegalmente. Así es. Entonces lo que Albania podría hacer es expatriarlo o si es que no lo protege. ¿Pero cuál es el delito concreto contra Blacker Miller? A él se le imputa la comisión del delito de rebelión como consecuencia del golpe de Estado del año 92. El otro tema es, ha dicho el procurador Julio Arbizu que Alberto Fujimori cometió un nuevo delito que sería contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, ahí yo creo que la comisión que trabaja para la concesión de la gracia presidencial. Usted lo ha dicho ayer, sí, pero yo le pregunto, como
Julio Arbizu ha dicho, esto es un delito para la Fiscalía, que también participa en esto de oficio, ¿ha cometido delito? Nosotros tendríamos que analizar previamente la documentación que presente o la Procuraduría o a lo mejor RENIEC. ¿Pero de oficio no actúan en este caso? No vamos a actuar todavía porque ¿qué pasa? Que esa documentación no la tenemos nosotros. Acá la comisión La RENIEC. cuenta, y la RENIEC, lógicamente. O sea, una vez que se la remitan ustedes, ¿podrían ustedes tipificar si hay delito o no? Claro que sí, así es. ¿Dónde debe estar recluido Uringacho para usted? Todavía lamentablemente tiene que estar en un centro. Pero para usted, ¿a dónde le tratamiento de correspondería? menores. Al cumplir los 18 años, yo creo que va a tener que pasar a un penal ya de un penal del sistema. ¿Hay acusación contra penitenciario, su ¿no? pareja sentimental? En la medida en que habría contribuido a facilitar la fuga, podría verse complicada, ¿no? Podría ser cómplice. ¿Todavía la Fiscalía no tiene...? No, tenemos solamente elementos, de acuerdo a las investigaciones, de personal del instituto que habría facilitado, de alguna manera, que este joven transite y pase por 3 controles, ¿no? La última, ¿usted también come con menú de 9 soles? Con menú de 9 soles, a Sí, veces. como el ministro del Interior. A veces salgo a comer un menú, no sé. ¿También Sí. tiene usted problemas con los sueldos? Bueno, yo creo que usted sabe que en la época en que el presidente de la República, Alan García, asumió el poder, hubo una reducción drástica de sueldos. ¿Le corresponde a los fiscales ahora un aumento? Claro, en la medida en que los jueces ganen un haber o sean mejorados en su haber, también nos corresponde a nosotros, porque de acuerdo a la Constitución del Estado tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas prerrogativas. Entonces, si los jueces y primero los congresistas, luego los jueces, inmediatamente tendríamos que solicitar también que se nos nivele ¿Ya nuestra conversaron con UNEF? remuneración. Bueno, hemos transmitido a través de documentos al instituto, en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas, diciéndole que también necesitaríamos pues una homologación, ¿no? Muy bien. Doctor Peláez, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable. Castillo, gracias, Muchísimas gracias. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos.